Fíjense lo que dice, supón que C es una constante y los límites x tiende a de f de x y límite cuando x tiende a de g de x existe, entonces el límite de una suma es igual a la suma de los límites. El límite de una resta es igual a la resta de los límites. El producto de un escalar por el límite, perdón, el límite del producto de una función con un escalar es el escalar por el límite de la función. Límite de un producto, el producto de los límites, y el límite de una división, la división de los límites, siempre y cuando el denominador sea diferente de cero. Esas son las propiedades de los límites que hay que saberse. Aquí tenemos otras. El límite de una potencia es la potencia del límite. El límite de una constante es la constante. El límite cuando x tiende a de x es a. Esa es la de la potencia. El límite cuando x tiende a de x a la n es a a la n. El límite de una raíz es la raíz del límite. ¿Sí? Ahora, aquí hay una lectura que pues vamos a hacerla rápidamente. Dice, Isaac Newton nació el día de Navidad. Una cosa importantísima que también yo quisiera comentar. He estado viendo, y de hecho varios investigadores lo han estado estableciendo o diciendo, que desafortunadamente la ciencia se ha utilizado para como herramienta de manipulación, o sea, una forma también de difundir la verdad, pero también de manipulación. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, por ejemplo, yo tengo entendido, y lo voy a tratar de investigar, que muchas cosas que supuestamente descubre Newton, hay otros investigadores que los descubrieron mucho antes que él. ¿Sí? Y lo peor de todo, son principalmente españoles. Entonces, aquí el problema es que se está utilizando la política, la ciencia con fines políticos. ¿Sí? Pareciera que ella lo que quiere que solamente pienses que Inglaterra es el centro del universo, donde solamente existen los genios, y eso es una total mentira. ¿Sí? Por muchas razones. Y una de ellas es que, pobrecita Inglaterra, le está yendo pésimamente mal ahorita. Curiosamente por culpa de los políticos. Y si no, investiguen, si es que lo quieren. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí prácticamente este escrito que está es que nos dicen que Newton pues, es muy bueno y de que él descubrió el límite, pero no se investigó muy a fondo en lo que era el límite, sino que después llegó un matemático francés que se llamaba Cauchy, Agustín Cauchy, como está aquí, vean, hasta el final. Este gran matemático Cauchy lo que hizo fue dar una definición rigurosa del límite, porque tanto Newton como Leibniz, nos dice este discurso, decían que el límite era algo que se acerca, que se va acercando a otro valor sin nunca ser ese valor, de tal manera que la diferencia entre ellos es prácticamente cero. Y sí, pues esa es la forma en cómo lo hemos estado comentando, ¿no? El límite es algo que se acerca mucho a un valor, pero nunca va a ser ese valor, ¿sí? Es decir, esa diferencia nunca va a ser cero. Pero quien dio una definición rigurosa fue Cauchy, y de hecho vamos a tratar de estudiar un poquito la definición que dio este genial matemático francés. Bueno, aquí viene el teorema que ya lo habíamos estudiado, lo habíamos comentado. Para que el límite de una función exista, es necesario que el límite por la derecha exista y también por la izquierda, pero ambos sean iguales. Sí, ahí lo podemos ver. Bueno, aquí hay unas funciones muy importantes, por ejemplo, la función máximo entero, así se llama, función máximo entero. Y dice, la función máximo entero que se representa con ese simbolito es el entero más grande que es menor o igual a x. Fíjense, el entero más grande que es menor o igual a x, como que está muy rebuscado el concepto, ¿no? Y de hecho esa función casi no se usa.
se usa para algunas cuestiones nada más. Por ejemplo, en los estacionamientos. ¿Qué pasa en los estacionamientos? Te dicen, tanto por hora, ¿sí o no? Tanto por hora. ¿Sí? Y si, por ejemplo, tú te pasaste con 2 minutos de la siguiente hora, ya te cobran la hora completa. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues ahí se aplica esta función. Vean, ¿qué pasa si yo... Bueno, esa es la máximo entero, pero hay una que se llama mínimo entero. Yo les había dicho que esa era la que se aplicaba, pero no. Por ejemplo, 4.8. El máximo entero de 4.8, según la definición, nos dice que es el entero más grande que es igual o menor que él. Entonces, en este caso, ¿cuál es el entero igual o menor que 4.8? Pues es el 4. ¿Sí? Por eso le pone aquí igual a 4. Ahora, ¿por qué dice que es el máximo? Porque puede ser 4, 3, 2, 1, menos 1, menos 2. Pero tiene que ser el más grande, por eso se llama máximo entero. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Bien. Hay otra que se llama mínimo entero, que es precisamente la que se aplica en los estacionamientos. Por ejemplo, ¿cuánto sería la mínimo entero de 5.1? Pues 6. Ya se jodió. Tienes que pagar 6 horas. ¿Sí se de acuerdo? ¿Sí? ¿O cuánto fue 5.3? 6. ¿Sí? Bueno, pues ahí están esas funciones. Esa es la máxima entero y la otra es la mínimo entero. Lo que nos dice este teorema es muy importante, vean. Dice, si f de x es menor o igual que g de x y x es muy cercano a, excepto posiblemente en a, y los límites de f y a ambos existen cuando x se aproxima a a, entonces el límite cuando x tiende a de f de x es menor o igual que el límite cuando x tiende a de g de x. Bien, esto nos pareciera rebuscado, pero básicamente es la propiedad de monotonía del límite. Si se fijan, si yo tengo dos funciones donde la monotonía entre ellas se conserve en un intervalo, ¿a qué me refiero a la monotonía? Que una sea menor o igual que la otra, siempre, ¿sí? O por lo menos en un intervalo, ¿sí? Entonces, si se fijan, esta condición se lleva al límite, a los límites. También se va a cumplir en los límites porque existe la monotonía. Este teorema, que se llama el teorema de la, pues sí, como puede ser del emparedado, algunos libros le llaman el teorema del emparedado, o le llaman también teorema de pues sí, principalmente el teorema del emparedado, que es como un sándwich, pues como dice más o menos su compañero. Si se fijan, aquí tenemos estas tres funciones, h, g y f. La característica entre h, g y f es que se cumple esta monotonía. Es decir, un intervalo, puede ser que en algún otro intervalo no se cumpla, pero por lo menos en un intervalo, f de x es menor o igual que g de x y a su vez esta es menor o igual que h de x. Bien, entonces para todo valor de x en ese intervalo se va a cumplir que el límite, perdón, si eso se cumple, para cualquier valor de ese intervalo, se cumple que si el límite de la más pequeña sea igual al límite de la mayor, de la más grande, entonces el límite de la del medio va a ser igual. Va a ser igual a el límite de la pequeña, o más pequeña, con la de la más grande. Es decir, supongamos que se cumple esta monotonía. Si el límite de la más pequeña es L y en la mayor también es L, entonces en la intermedia, en la de medio también va a ser L. Y por eso se llama el emparedado, porque hagan de cuenta que la más grande y la más pequeña en las proximidades de A se van aproximando ellas al mismo valor, y como la del medio está entre ellas, pues también va a tender a ese límite, porque es como si las aplastara, como si la
¿Sí se entiende? No oigo. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios. A ver, vamos a hacer uno de estos, de aquí. Aquí estamos aplicando los teoremas de límites. Entonces vamos a empezar. A ver, ¿cuál hacemos? Si se fijan, vamos a utilizar esas gráficas que están allá abajo. Entonces voy a marcar un poco más. ¿Sí? ¿No oigo? Bien, ¿cuál hacemos? Esta. Rápido. A ver, vamos a ver. Voy a aplicar los teoremas de límites. Este es el límite de una suma, entonces sería la suma de los límites. ¿Se me acuerdo? Bien. ¿Qué paso sigue? Pues ya calculo este límite, ya lo evalúo, porque ya llegué hasta lo más interno de él. ¿Y por qué más interno? Porque ya estoy directamente en el límite de la función. Entonces veo cuánto vale f de x cuando x tiende a 2. ¿Cuánto vale el límite? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 de f de x? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No. ¿Cuánto vale el límite? 2. ¿Por qué 2? Porque bueno, esa es la primera gráfica, porque tenemos bolita abierta donde estarían 2x, entonces si ya tenemos bolita abierta, pues se ven. No, a ver, es que la razón, es que ya lo hemos visto muchachos, la razón es porque por la izquierda se aproxima a 2 y también por la derecha. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto vale este límite? 2. Más, aquí tengo que aplicar otro de los teoremas. ¿Cuál es? Este. ¿Sí o no? Tengo que aplicar todos los teoremas, ¿eh? Ahora sí, este nos queda igual y este ya lo puedo evaluar. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 de g de x? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? 0. Por la izquierda se aproxima a 0 y por la derecha también. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 2. Ahí está. ¿Quedó claro? A ver, vamos a hacer el f, perdón. Aplico teoremas, es el límite de un cociente. ¿A qué es igual el límite de un cociente? Al cociente de los límites. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora, perdón, puse lo mismo. Disculpen. Es así. ¿Sí están de acuerdo? Es el cociente de los límites. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. ¿Pero qué tengo en el numerador? Un cociente. No. Un producto. Entonces el límite de un producto es el que el producto de los límites. Y entonces me va a quedar límite cuando x tiende a 2 de g de x por... ¿Sí o no? Sobre... ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí se entendió? Ahora sí que sigue. Ahora sí ya poner lo que es el límite, ¿no? ¿Cuánto vale este límite? 0. ¿Y cuánto vale este límite? Ya creo que está... Es que creo que es con las que pone arribita de los incisos. El límite de f de x tiende a 2 es cuando... perdón, son estos. Yo creo que los estábamos sacando de acá. Bueno, pero el anterior sí lo podemos hacer, ¿no? Bien, pero a ver, entonces, ¿eso es cómo me va a quedar? Aquí, ¿cuánto va a valer? Este va a valer 2 menos 2. ¿Sí están de acuerdo? Y luego 0. Y luego entre 4. ¿Cuánto me da? 0.
entender lo siguiente. Para algunos ejercicios, aplica sustitución directa sin ningún problema. ¿Sí? Pero hay que saber cuáles sí puedo hacer sustitución directa. Y ya lo hemos comentado aquí. Yo puedo hacer sustitución directa donde no voy a tener una forma indeterminada. Ahí sí vale. Es válido. ¿Sí quedó claro? A ver, vamos a continuar. Vamos a hacer uno del 3 al 9. ¿Sale? ¿Cuál hacemos? 5. Bueno, vamos a ver. Lo voy a anotar. Díganmelo, por favor. 8. ¿Sí? Si pudieran apagar el peñón, por favor. Vamos a hacerlo aplicando los teoremas. Fíjense, espérame, ahí dice, bueno, ya. Dice, evalúa el límite y justifica cada paso indicando el límite apropiado. Es decir, aquí es por teoremas, no es por sustitución directa, porque por sustitución directa pues nada más sustituye el valor de x. ¿Sí? Tengo que hacerlo por teoremas. ¿Cómo es por teoremas? Bueno, tengo el límite de un producto, entonces eso es el producto de los límites. ¿Sí o no? Correcto. Bien. Luego, en este es el límite de una suma. Y eso aquí es igual a la suma de los límites. Perdón, es 8. Por La suma de los otros. ahí es el límite de una suma, va a ser la suma de los límites. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Aquí ya puedo evaluar. El límite de un número es igual a ¿quién? Al número. O el límite de una constante es igual a la constante. 1 más. Aquí es límite de una potencia. Eso aquí es igual a la potencia del límite o a la raíz del límite. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, yo evalúo hasta cuando tenga el límite de una constante o límite de x. Hasta ahí ya hago la evaluación directa o sustitución directa. Entonces aquí todavía no. ¿Queda claro? Bien. Aquí sí ya la hago. 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y aquí qué pasa? Saco la constante. A ver, miren, me voy a brincar un paso. Voy a hacer 2 pasos en uno. Un paso sería, saco la constante, pero me va a quedar límite de x cuadrada, es decir, límite de una potencia. Pero eso es igual a ¿qué? A la potencia del límite. ¿Sí se dieron cuenta que ahí estamos aplicando 2? Sí, sobre todo para que también no se haga muy largo, ¿no? Y luego aquí, ¿qué pasa? El de la potencia, entonces, ¿cómo va a quedar? Así de... ¿Sí o no? Sí. ¿Eh? Yo me dijo que la avisáramos cuando... Sí, pero vamos a acabar. A ver, 1 más... Aquí ya, raíz cúbica de 8, 2 menos 6 por 8 al cuadrado, más 8 al cubo. Pero fíjense, ya el límite se quita hasta que evalúo. Y aquí evalúo ya cuando es límite de una constante o límite de la variable. ¿Sí? Aquí es así, aplicando las propiedades de los límites. Insisto, si se puede aplicar sustitución directa, se aplica. Pero aquí nos dice, no lo hagas así. Aplica teoremas. Entonces, ¿qué me va a quedar?
tuvo menos 6 por 64 más 2. ¿Cuánto? 898. Entonces, ¿cuánto es? 130. Aquí 130. Y ya total 898. ¿Sí? No. Digo 130. A ver, entonces díganme bien, por favor, cuánto va a ser. Ya total. ¿Cuánto es? 390. Bien. Bueno, pues vamos a entregar los exámenes.